Adentrarse a la historia de un personaje en los cómics es una tarea complicada, en especial cuando hablamos de uno que tiene más de 75 años en el negocio. Por suerte, la popularidad de los protagonistas en las historietas hace que los autores le dediquen un espacio considerable a recordarnos de dónde viene el héroe, qué lo llevó a ser el símbolo que ahora es y cómo ha logrado mantenerse ante las adversidades que la vida le ha puesto en el camino. Batman Year One es una historia que precisamente tiene todos los elementos anteriores y que no solo ha servido como base para contarnos una de las historias de origen más famosas en la actual cultura popular, sino que también ha dejado un legado dentro del personaje, retomando la idea original de su creador y dejando en claro conceptos que hoy podríamos denominar como inamovibles dentro del canon de Batman. Con Frank Miller en el guión y David Mazzucchelli en los lápices, Año 1 debutó en 1987, con el fin de recrear el origen de Batman en el nuevo universo DC, posterior a la crisis en las Tierras Infinitas. Para ese entonces, el detective murciélago ya era un personaje por demás popular en los cómics, a tal grado que una nueva adaptación cinematográfica estaría por estrenarse a cargo de Tim Burton. Sin embargo, ya era hora de que las nuevas generaciones conocieran a Batman, e incluso era tiempo de que Batman conociera al mundo actual. Como su nombre lo indica, Year One es una historia que nos deja ver el primer año de Batman en activo dentro de Ciudad Gótica. Durante 4 números, la miniserie no solo nos muestra cómo es que Bruce Wayne decide iniciar su cruzada contra el crimen, sino que además vemos los primeros pasos del, en ese entonces, Teniente Gordon en la comisaría de Gotham. Toda la historia nos muestra un paralelismo entre Batman y Gordon, desde la manera en que llegan a la ciudad que los verá crecer como individuos, hasta cómo se enfrentan a los problemas que la misma ciudad les pone como obstáculos en el cumplimiento de su deber. La obra de Miller logra definir conceptos tan icónicos como la razón por la que Wayne decide tomar sus habilidades y conocimientos como armas, al murciélago como un símbolo y el miedo como un aliado en su lucha por evitar que alguien más sufra lo que él alguna vez sufrió. Gordon recibe un trato similar, solo que a diferencia de Batman, las consecuencias de sus errores tienen un desenlace más real. El teniente no termina por encajar en una ciudad donde los policías son tan corruptos como los criminales, y donde él mismo descubre que no es tan correcto como pensaba. Para muchos, Year One es un cómic protagonizado por James Gordon, y Batman termina siendo un personaje secundario. Lo anterior difícilmente lo podríamos discutir, y es que la forma en que vemos los acontecimientos de la historia, el protagonismo de los actos, e incluso el tiempo dedicado en dibujos y diálogos por los autores, parecen indicar que es el detective del departamento de policía en Gotham quien juega el rol más importante en la miniserie. Claro, Gordon es vital para la historia, pero no podemos dejar detrás el hecho de que la mayoría de los acontecimientos en la trama son originados por las primeras veces que Batman salió a combatir el crimen, y al final es la relación que se va dando entre el detective y el murciélago lo que termina por definir al cómic, y por supuesto otro de los elementos característicos de las futuras aventuras de Batman. Por si fuera poco, Year One también presenta un interesante origen de Selina Kyle. Catwoman no siempre ha sido la astuta ladrona que conocemos hoy en día. Su pasado como prostituta y su entorno dentro de la historia distan mucho de la manera en que la hemos visto presentada en otros medios, y difícilmente son elementos que DC Comics o Warner pretenden transmitir en las distintas versiones del personaje. Adentrarnos a describirte cuadro por cuadro los acontecimientos de Año 1 sería un crimen de nuestra parte. Year One es una de esas historias que todos los lectores de cómics deben leer por lo menos una vez en su vida, aunque seguramente muchos de sus elementos característicos ya los has visto en Batman Begins, como el llamado de los murciélagos o el final con vistazo al Joker. Incluso DC Comics adaptó la obra a una película animada, que bien podríamos llamar la calca del trabajo original, que salvo el arte, recrea casi todas las viñetas importantes dibujadas por Mazzucchelli, además de los diálogos escritos por Frank Miller. Y sí,
El cuadro más característico de esta obra lo tenemos en el famoso asesinato de los Wayne, en ese callejón oscuro donde Bruce dio su primer paso para ser Batman. Una escena que ya no solo forma parte de la historia de los cómics, sino que ahora todo el mundo puede identificar y que la hemos visto en videojuegos, películas animadas, series de televisión y hasta en el cine. Definitivamente, Batman Year One es un cómic que, además de estar en tu colección, debe formar parte de tus conocimientos básicos como lector y ser uno de los indispensables para atraer más gente al increíble mundo del noveno arte. Muchas gracias por acompañarme una vez más en un video de Comicverse para Joystick Cloud. No se olviden de revisar todo el contenido que tenemos para ustedes en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre todo lo que ocurre en la industria de los videojuegos y los cómics. Yo soy César y los espero la siguiente semana con un nuevo video. Nos vemos a la próxima.